Hola, hola, ¿qué tal público? Bienvenidos a Geekspot, el programa donde encontrarás datos interesantes del mundo geek y muchas otras cosas que se nos ocurren para ganar visitas. Mi nombre es Daniel Rivas y damos inicio a la partida. En esta ocasión tenemos un top muy fuera de lo común, aunque no tanto. Se trata sobre los efectos de sonido más comunes que se utilizan en las películas. Estos efectos vienen siendo utilizados desde tiempos remotos y utilizados con frecuencia en películas de culto. Sé que han escuchado estos efectos más de una vez en alguna película, y te será más fácil reconocerlos luego de ver este video. En los años 60, el género estadounidense western tuvo una gran influencia en el cine, era el género más famoso. Conocidas por ser películas que se ubican en el viejo oeste, donde habían vaqueros, bandidos, persecuciones en tren, asaltos a bancos y por supuesto tiroteos. El efecto de sonido de un tiroteo de esta clase de películas es muy diferente al de las películas más actuales, ya que se puede diferenciar el sonido de las famosas revólver y la madera rompiéndose, vidrios y además de alboroto de los caballos. En la década de los 80 era muy común ver escenas donde un personaje contestaba una llamada telefónica, específicamente un teléfono fijo, ya que era lo más común por esas fechas. En las películas de Universal Studios se utilizaba el mismo sonido de teléfono en todas sus producciones. En las películas de Star Wars, donde se maneja tecnología futurista, se crearon muchos efectos y sonidos nuevos. Uno de los más comunes es el sonido de los blaster, los cuales están presentes en todas sus películas, series y videojuegos. En el año 2015, este efecto de sonido estuvo también en Ant-Man, película de Marvel Studios, la cual fue utilizada para crear el efecto de los rayos láser que poseía el villano principal. Grito Wilhelm. Lo reconocerás fácilmente cuando lo escuches. Apareció por primera vez en Tambores Lejanos en los años 50. Adoptó este nombre en 1953 de un personaje llamado Wilhelm, de la película Charge of Peter River, y se sigue utilizando hasta la actualidad. Yeah, I'll just fill my pipe. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este top y enriquecido su mente con conocimiento innecesario. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como clave YSJ. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Geekspot, dale like y deja en la cajita de comentarios sobre qué clase de cosa te gustaría que hiciéramos el próximo top. Sin más preámbulos, me despido.